que vamos a empezar un tema nuevo denominado funciones. Ya hemos dado acerca digamos, todo lo concerniente a las operaciones de los reales. Hemos hecho ejemplos, los que quieran, para resolver ecuaciones e inecuaciones. De todas maneras, pues, si van surgiendo dudas acerca de resolver ecuaciones e inecuaciones, pues las van haciendo y no hay ningún problema, que les van preguntando y no hay ningún problema respondiendo. ¿Listo? En las clases taller, en las clases normalmente que son de taller como esta, pues ahí podemos ir haciendo más ejercicios respecto a ecuaciones e inecuaciones. Pero en el momento de que avancemos en tema, y el tema que sigue está en el capítulo 5 y se llama Funciones, Teoría General. Quiero comentarles que las funciones, de hecho, es prácticamente el tema más importante. ¿Listo? Es el tema más importante. Debido a que prácticamente todo lo del cálculo diferencial, todo lo matemática de aquí en adelante, pues se fundamenta en funciones. Todo trata sobre funciones. ¿Listo? Pero, ¿qué es una función? Entonces vamos a comenzar a hablar acerca de eso, de qué es una función, cómo vemos que cuál es función, cuál no es función. Entonces, todo eso tenemos que hablar hoy. Quiero comentarles que una función básicamente es una relación que hay entre dos conjuntos. Entonces, funciones por aquí. Listo. Y primero, pues la definición de función. Entonces, lo que les decía, una función es una relación que hay entre conjuntos. Entonces, necesitamos dos conjuntos, sean A y B, conjuntos, ¿vale? No vacíos. ¿Listo? No vacíos. Entonces, una función, pongámosle f entre A y B, es una relación entre los elementos de A y de B, entre los elementos de A y B, tal que todo elemento de A está relacionado con alguno de B, ¿vale? Esa de ahí es la definición matemática de función. Para definir una función, entonces necesitamos dos conjuntos, el conjunto A, un conjunto A y un conjunto B. En este caso, pues les he puesto esas letras, pero pues pueden cambiar sin ningún problema, ¿no? Conjunto A y conjunto B, que sean diferentes de vacío, y entonces diremos que una función entre los conjuntos A y B es una relación entre los elementos de A y los elementos de B, tal que todo elemento de A está relacionado con alguno de B. Y esto muchas veces lo simbolizamos así, para indicar que es una función entre A y B. Podemos indicarlo así. Eso pues indicaría que es una función entre A y B y que todos los elementos de A están relacionados con algún elemento de B. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a dar los conjuntos y vamos a hacer una relacioncita aquí. Por ejemplo, algo así. Ejemplo, podría ser algo así. Vamos a colocar un conjunto A, este acá, un conjuntico A, un conjuntico B, ¿vale? Este se llama A, este se llama B, vamos a darle elementos, supongamos que la tiene como elemento al 1, al 2, al 3, bueno, ni siquiera tienen que ser números siempre, puede tener un cuadrito, puede tener una estrellita, por ejemplo, y el B puede tener, por ejemplo, al signo de interrogación, supongamos, puede tener al 1, puede tener al 2, puede tener al 5 y puede tener, por ejemplo, al signo de admiración. Esos pueden ser los elementos de A y esos pueden ser los elementos de B. Entonces, una relación entre estos conjuntos la podemos graficar aquí. Por ejemplo, supongamos que el elemento 1 de A está relacionado con el elemento 5 de B, ¿vale? Ahí hay una relación entre el elemento 1 y el elemento 5. Supongamos, por otra parte, que el elemento 2 de A está relacionado con el elemento
signo de pregunta, EB. El elemento 3, supongamos que está relacionado con el elemento 5 de B. Pongamos otro, el elemento cuadrito está relacionado con el elemento 1 de B. Y supongamos que el elemento estrellita está relacionado con el elemento 2 de B. Y esa de ahí puede ser una función. Verifiquemos si es una función. Entonces, pongámosle esta linecita aquí y pongamos la f de función y veamos si cumple las características de función. Entonces dice así, necesitamos dos conjuntos, ahí están A y B, no vacíos, está bien, son no vacíos, y una función f entre A y B es una relación entre los elementos de A y de B, tal que todo elemento de A está relacionado con alguno de B. Entonces verifiquemos que todos los elementos de A están relacionados. Y efectivamente así pasa. El 1 está relacionado con 5, está bien. El 2 está relacionado con signo de pregunta, está bien. El 3 está relacionado con 5, está bien. El 4 está relacionado, el cuadradito está relacionado con 1 y la estrella está relacionada con 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, todos los elementos de A están relacionados con algún elemento de B. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa con el elemento 5, por ejemplo? ¿Qué pasa con ese elemento 5? Ahí está repitiendo relación, está relacionado, el 5 está relacionado con el 1 y 5 está relacionado con 3 en A. Entonces, ¿qué pasa con el elemento 5? Ahí no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la definición dice que todos los elementos de A deben estar relacionados, pero no, nunca dice que no puede ser la misma relación, que tienen que ser relaciones distintas, por ejemplo, nunca dice eso, nunca dice que tienen que ser relaciones distintas. Entonces, en este caso, no importa que el elemento 1 y el elemento 3 del conjunto A, pues compartan relación, ¿vale? No importa eso. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con el elemento signo de interrogación? El elemento signo de interrogación no está relacionado con nadie. Pues tampoco pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la definición nos indica que todos los elementos de A deben estar ocupados, pero nunca dice que todos los elementos de B deben estar ocupados. Dice, todos los elementos de A están relacionados, todo elemento de A está relacionado con alguno de B, ¿vale? Entonces, nunca quita la posibilidad de que puede ser que hayan elementos de B que no estén relacionados. Entonces, esto efectivamente sí es función, ¿vale? Sí es función. ¿Listo? Sí es función. Otra manera de escribir esto, otra manera que tenemos para escribir esto, para escribir las relaciones que hay, es, por ejemplo, colocando así, f de 1 igual a 5. Estamos diciendo que el elemento 1 está relacionado con el número 5 por medio de la función f. F de 2, ¿cierto? Sería igual a signo de pregunta o signo de interrogación. F de 3 está relacionado entonces con 5 también. F de 4, F de cuadradito, ya no es 4, de cuadradito, está relacionado entonces con 1, quiere decir que el cuadradito está relacionado con el elemento 1, y F de estrellita está relacionado entonces con el elemento 2. Esa es otra manera de escribir a esta función. Ahí estamos diciendo cada una de las relaciones que hay aquí. ¿Listo? Entonces, esta de aquí sí es función. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? ¿No hay problema? Bueno, entonces, por ejemplo, también está de acá. Vamos a armar otro ejemplito aquí. Aquí voy a armar otro ejemplito. A este le ponemos A este le ponemos B, por ejemplo. Aquí va a estar F. Demos los elementos. Por aquí, por ejemplo, puede estar circulito, puede estar, por ejemplo, cuadradito, puede estar triángulo, puede estar una letra A, por ejemplo, la E.
puede estar, por ejemplo, ahí también. ¿Listo? En el conjunto B podemos tener números, podemos tener el -5, por ejemplo, podemos tener a 2, podemos tener a 3, podemos tener una letra, podemos tener otra letra por aquí, podemos tener, bueno, es una Z, ¿no? Una Z, por ejemplo, podemos tener una Z, podemos tener, por ejemplo, yo qué sé, un triangulito, ¿vale? Y armemos entonces una relación entre estos dos conjuntos que tenemos ahí. Supongamos entonces que, por ejemplo, eh, el circulito está relacionado con 2. Supongamos, por ejemplo, que el triangulito está relacionado con 3. Supongamos, por ejemplo, que la A está relacionada con ella misma, con la A. Supongamos que la E está relacionada con triangulito y la I está relacionada con Z. ¿Listo? Esa de ahí, ¿será función o no será función? ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguien me puede indicar si esa gráfica de ahí representa a una función o no representa a una función? Por acá hay un elemento solo, ¿no? Por aquí está un elemento solito. Entonces, eso ahí pues lo pone a dudar. Específicamente, esta gráfica de aquí, esta relación de aquí, no representa una función. ¿Por qué? Porque estamos incumpliendo la definición de función, en el sentido de que la definición de función indica que todos los elementos de A deben estar relacionados. ¿Listo? Deben estar relacionados. Y en este caso, en esa relación que tenemos ahí, pues el elemento cuadrito que está en A no está relacionado con ninguno en B. Entonces estamos incumpliendo la definición de función. La definición dice todo elemento de A está relacionado con alguno de B. Entonces, aquí está el inconveniente. Incluso esta definición la voy a cambiar un poquito. La voy a cambiar un poquito porque esta de aquí es imprecisa. No voy a colocar con alguno de B, sino que voy a colocar con un único elemento en B. Miren que aquí la voy a colocar más precisa. Dice, todo elemento de A está relacionado con un único elemento de B. Quiere decir, por ejemplo, esto quiere decir, por ejemplo, que si tuviésemos un elemento, por ejemplo, triangulito, si tuviésemos un elemento, por ejemplo, triangulito, y triangulito estuviese relacionado con el número -5, por ejemplo, también, entonces, en este caso, ese elemento triangulito tendría dos relaciones, ¿vale? Tendría relación con el número 3 y tendría relación con el número -5. Esto también incumpliría o también incumple la definición de función. Para que algo sea una función, todo elemento de A debe estar relacionado, efectivamente, pero debe estar relacionado con un único elemento de B. De tal manera que no puede ocurrir esto que está pasando aquí tampoco. No puede ocurrir que haya elementos de A que tengan dos relaciones en el conjunto B. Y no puede ocurrir tampoco que hayan elementos de A que no tengan ninguna relación. Esas dos cosas serían causales de que algo no sea una función de inmediato. Tiene que cumplir la definición exactamente. ¿Listo? Entonces, eso sería un ejemplo de algo que no es función. Profe, disculpe una pregunta. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, sí te escuchamos. Profe, pregunta si, bueno, los elementos de A deben estar relacionados todos con el elemento de B, ¿cierto? Pero el elemento de B puede tener... Espérame que se entrecortó. Se entrecortó, no te escuché ya el último, no te escuché. Entre cuarto.
Sofía se le entrecortó, en la última no le escuché. Yo le entendí que todos los elementos ya están relacionados con 9B y ahí se entrecortó. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, sí, yo te Aló, escucho aló. perfectamente. Yo te escucho. Ujú. ¿Listo? Mire, Sí, mi dime. pregunta es si los elementos de B pueden tener una doble relación o pueden quedarse algunos sin relacionar. Lo... Listo, listo. Vamos a responder esa, ¿listo? Vamos a responder esa. Entonces, vamos a hacer un grafiquito. Ya tenemos en este momento un ejemplo de algo que es función y un ejemplo de algo que no es función. Vamos a hacer otro ejemplito acá. Vamos a colocar un conjunto A por acá, un conjunto B por acá, y vamos a colocarle elementos. Aquí puede ser A, aquí puede ser B. Por ejemplo, este puede tener el 1, el 2. Vamos a colocarle numeritos nomás. 4, 5, 6, 7. Y aquí, por ejemplo, coloquémosle cositas, ¿no? Estrellita, cuadradito, triángulo, signo de pregunta, signo de admiración y, por ejemplo, el signo más. Esos son los elementos de los conjuntos. Nadie, hasta ahora nunca hemos dicho que los elementos tienen que ser solamente números. Pueden ser lo que sea los elementos. En este punto pueden ser lo que sea. Sin embargo, que por supuesto para nuestro curso, pues lo evidente es que los elementos en algún momento vamos a pedir que sean solamente números, ¿no? Para nuestro curso. Pero en este momento de lo que estamos hablando, pues nadie ha dicho que tiene que ser algo que solamente sean números. ¿Listo? Entonces voy a hacer una función ahí. Supongamos que el 2 está relacionado, que el 1 está relacionado con triángulo. Supongamos que el 7 está relacionado también con triángulo. Supongamos que el 2 está relacionado con signo de admiración. Supongamos que el 6 está relacionado con signo de admiración. Supongamos que el 3 está relacionado con triángulo. Y supongamos que el 5 está relacionado con signo de admiración. Y finalmente el 4, supongamos que tiene doble relación, que el 4 está relacionado con triángulo y signo de admiración. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí se complicó un poco, ahí las flechas, voy a hacerle las dos flechitas un poquito de otro color, voy a hacer las flechas del número 4 de otro color para que se vea más. Supongamos que el número 4 tiene una doble relación, que está relacionado con triángulo, ¿vale? Y que está relacionado a su vez con signo de admiración, ¿vale? Entonces ahí, de primerazo ahí, podemos decir, eso no es una función, ¿vale? Eso no es una función. ¿Por qué? Porque el número 4 está relacionado con dos elementos en el conjunto B. Entonces, la única causa, la única, digamos, causa que implica que eso no sea función es esa. Pero podemos arreglarla para que sea función, podemos arreglarla. Lo que podemos hacer para que sea función es al 4 relacionarlo con uno solo. Si el 4 está relacionado con uno solo, por ejemplo, con signo de admiración, entonces tendríamos, ¿qué elementos están relacionados con signo de admiración? Los elementos que en este momentico están relacionados con signo de admiración, voy a colocar esto en este color, son con los elementos que están relacionados con signo de admiración. El 2 está relacionado con signo de admiración, el 4 está relacionado con signo de admiración, el 6 está relacionado con signo de admiración, ¿vale? Y el 5, ¿cierto? El 5 también está relacionado con signo de admiración. Esos elementos están relacionados con signo de admiración. Y por otra parte, lo que preguntaba Sofía, en este caso también, hay elementos en el conjunto B que no tienen ninguna relación, que no están relacionados con nadie. ¿Listo? Este de acá. Hay elementos en el conjunto B como la estrellita, como el cuadradito, como el signo de pregunta y como el signo más, que no tienen ninguna relación con nadie. Pues bien, aunque está raro, esto corresponde a una función, satisface la definición de función. La definición de función básicamente recae sobre el conjunto A. La definición de función le importa más el conjunto A, porque la definición dice, todos los elementos de A deben estar relacionados con un único elemento de B. Y eso es exactamente lo que está pasando.
El 1 está relacionado con triángulo, el 2 está relacionado con signo de admiración, el 3 está relacionado con triángulo, el 4 con signo de admiración, el 5 con signo de admiración, el 6 con signo de admiración y el 7 con triangulito. Todos los elementos de A están relacionados y están relacionados una vez. Sin embargo, hay elementos de B, efectivamente, el triángulo y el signo de admiración, hay elementos de B que tienen una relación, digamos, múltiple con los elementos de A. Y eso no lo impide, no lo prohíbe la definición de función. La definición de función recae sobre los elementos de A, más deja que los elementos de B sean libres. Pueden que tengan alguna relación, o puede ser que no tenga ninguna relación, o puede ser que tenga varias relaciones con los elementos de A. Pero los elementos de A sí deben estar todos ocupados y ocupados con un solo elementico. ¿Listo? Esa entonces sí es función. Esto como está aquí, sí es función. Entonces, para que no sea función, pues básicamente debe cumplir las características que decíamos hace rato. Para que algo no sea función, básicamente tendríamos que tener dos posibilidades, dos opciones. La primera opción es que hayan elementos de A que no estén ocupados y la segunda opción es que hayan elementos de A con dos relaciones. Por ejemplo, algo muy rápido podría ser así. Aquí pongamos también números o letras, A, E, I o U, por ejemplo. Pongamos una relación muy rápida, por ejemplo esta. Uno está relacionado con A, 2 con I, 3 con E, 4 con la O y 5 no está relacionado con nadie. ¿Listo? En este caso, esta relación que estamos expresando aquí no es función. Hay un elemento del conjunto A que no está relacionado con nadie. Y lo mismo pasará pues si hiciéramos el otro caso, ¿no? Un conjuntico por aquí, otro conjuntico por aquí, pongamos los mismos elementos y eso. 1, 2, 3, 4, 5. A, E, I, O, U. Pongamos las relaciones, pongamos que uno está relacionado con E, por ejemplo, que 2 está relacionado con A, que 3 está relacionado con I y con O, que 4 está relacionado con U y 5 también está relacionado con U. Esa de ahí no es función, los dos no son funciones. Los dos casos no son funciones. A, B, relación F. Los dos casos no son funciones. El primer caso, ya dijimos, falla por el número 5, que no está relacionado con nadie, ¿vale? Falla por el número 5. No falla, no es falla el número, la letra U, por ejemplo. Esa no es falla. Ella no está relacionada con nadie, pero bueno, eso no lo prohíbe la definición. Y en el segundo caso, falla por el número 3. Falla por el número 13 en el conjunto A. Ese número 3 está relacionado con dos elementos, tiene dos relaciones. Significa entonces que está incumpliendo la definición. Son las únicas dos maneras que podría fallar. Son las únicas dos formas que podría fallar esto. ¿Listo? Que un elemento del conjunto A no tenga relación o que un elemento del conjunto A tenga múltiples relaciones. Incluso en este segundo ejemplo, el elemento U del conjunto B, ese elemento U tiene dos relaciones con el 4 y con el 5, pero eso no importa. Hasta ahí no hay problema. Ese no incumple la definición de función. A ese no pasa nada con ese número, ¿listo? No pasa nada con esa letra ahí, U. Esa no está incumpliendo. La que está incumpliendo aquí es el número 3, que tiene dos relaciones en el conjunto B, ¿vale? Esa sería entonces la respuesta a Sofía. Entonces, esa sería la única manera que puede fallar eso, ¿vale? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí, inquietudes. Bueno, vamos a formalizar un poco más esto. Resulta que en funciones hay varios nombrecitos que tenemos que aprendernos. Resulta que hay varios nombrecitos que tenemos que aprendernos. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, si tenemos una función f que va del conjunto A al conjunto B, ¿cierto? De lo que simbolizamos hace rato, por eso siempre hago como la flechita así para que vean que esa función f va de A en B.
Entonces, esos dos conjuntos tienen nombre. El conjunto A, que es el conjunto de donde parte la función, se llama dominio de la función, dominio. El conjunto A, que es donde parte la función, se llama dominio. Y el conjunto B, que es donde llega la función, se llama codominio. Codominio. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos dos nombrecitos. Dominio y codominio. Dominio de A, dominio de F, perdón, y el codominio de la función F. ¿Listo? Por tanto, entonces, miren, miren lo siguiente. Por ejemplo, en el primer ejemplito que hicimos, el dominio sería el conjunto formado por el 1, el 2, el 3, el cuadrito y la estrellita. Y el codominio sería el conjunto formado por el signo de pregunta, 1, 2, 5 y signo de admiración. Segundo ejemplo no fue función. Tercer ejemplo sí fue función. El dominio es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el codominio es estrellita, cuadrado, triángulo, signo de pregunta, signo de admiración y signo más. ¿Listo? Y bueno, estos no son funciones, pero bueno. Entonces, esa es la situación. Tenemos entonces dos conjuntos ahí importantes. Pero hay un tercer conjunto importante. De hecho, puede ser que hasta más importante que el codominio. Puede ser que igual de importante que el dominio. Puede ser un conjunto que es igual de importante que el dominio. Y es el rango. Observen que en los dos ejemplos que dimos de función, voy a borrar esto aquí. Observen que, voy a borrar esto aquí simplemente para que me queden libres. Observen que en los dos ejemplos que hicimos de función, resulta que hay elementos del codominio del conjunto B que no están ocupados. Por ejemplo, ahí tenemos ese elementico que no está ocupado y acá tenemos varios, sino que ya lo puse con bastantes colores, pero voy a tratar de borrar los colorcitos. Este era un signo más. Fácil de recuperar porque era un signo más. ¿Listo? Y observen que acá también tenemos varios elementicos que no están ocupados. Tenemos estrellita, tenemos a cuadradito, tenemos a signo de pregunta y tenemos a signo de más. Esos elementicos que puse ahí son aquellos que no están ocupados. Bueno, el rango de una función son aquellos elementos del codominio que sí están ocupados, ¿vale? El rango de una función son aquellos elementos del codominio que sí están ocupados. Entonces, pongámoslo por aquí. El rango de una función f son los elementos del codominio, o sea, del conjunto B, ¿vale? Que tienen relación con alguno del dominio. Esa sería la definición del rango. El rango de una función son los elementos del codominio que tienen relación con alguno del dominio. Significa entonces que en nuestra, bueno, y esto lo simbolizamos así, ¿no? Vamos a colocar cómo simbolizamos esto. Este del rango lo pueden encontrar de distintas maneras. Cuando vayan a estudiar ustedes esto, en algunos libros, por ejemplo, les pueden escribir así, RDF. Eso les puede simbolizar el rango en algunos libros. En otros pueden simbolizar como rank de F, por ejemplo. También simboliza el rango, ¿listo? En este libro vamos a ver cómo lo simbolizan. Vamos a ver si le dan algún símbolo especial al rango. Aquí, miren, aquí está. Ellos aquí le llaman rango recorrido, es lo mismo. Lo simbolizan como R de F. Entonces, aquí dan otra forma de simbolizar el rango. Colocan R de F para simbolizar el rango. Entonces, según el libro que ustedes vayan a tomar para estudiar la parte de funciones, según ese libro, pues van a encontrar diferentes notaciones para el rango.
Asimismo, el dominio de la función, el dominio puedes encontrarlo así, como de df, o pueden encontrar dom df, o pueden encontrar también de df. ¿Listo? Eso sería el dominio. Y para el codominio, la más usual es copdf. Es como la manera que uno más lo utiliza. De estos tres conjuntos que vimos que están involucrados en una función, el dominio, el codominio y el dominio y el rango son los más importantes. El dominio y el rango son importantísimos. De hecho, cuando uno estudia funciones, uno le interesa conocer el rango de una función. Y créanme que aunque en estos ejemplitos que hemos visto es fácil, en algunos ejemplos más difíciles, el rango de una función puede ser muy complicado poder encontrarlo. Es lo más difícil de encontrar de una función. Entonces, hay que tener cuidado con ese rango. Son los elementos del dominio, del codominio, perdón, son los elementos del codominio o del conjunto de llegada que están ocupados. ¿Listo? Que están ocupados. Así pues, para nuestras funciones podemos colocarlo por aquí, por un ladito. Esta función, voy a borrar algunas cositas para que no quede como con tanta cosa ahí. Por ejemplo, en esta función f, pongamos, esta función, el rango de esa función serían entonces los elementos ocupados. Recuerden, los elementos ocupados serían entonces esos dos. Ese sería el rango. ¿Listo? Para la primera función que hicimos, el rango sería entonces los elementos ocupados. Signo de pregunta, 1, 2, 5. Serían los elementos ocupados, ¿vale? Entonces sería eso. ¿De acuerdo? Ahora bien, en estos dos ejemplos que hicimos, el rango de la función está contenido en el codominio de la función, ¿vale? Miren que el codominio es todo el conjunto B y el rango pues son solamente dos elementos, o sea que el rango es un subconjunto del codominio. En general sucede así y hay casos, por supuesto, en donde el rango y el codominio son iguales. Aquí lo mismo, el rango es subconjunto del codominio. Pero hay situaciones donde pues esas dos cosas pueden ser iguales, rango y codominio, mejor dicho. Hay situaciones donde todos los elementos del codominio están ocupados. Podemos dibujar una rápidamente. Podemos dibujar una por aquí, por ejemplo, podría ser algo así. Este conjunto A, que es el dominio, conjunto B, que es el codominio. Pongamos aquí los elementos. 2, 3, 5. Pongamos aquí y una letra. Pongamos aquí una letra, un cuadradito. Pongamos, por ejemplo, esos. Pongamos, por ejemplo, una letra I, ¿vale? Y pongamos aquí que esto es una función de A en B. Dominio A y codominio B. Ahora bien, podemos pintar unas relaciones aquí entre estos elementos. Por ejemplo, que el 2 esté relacionado con Y, por ejemplo. Que el 3 está relacionado con Z, por ejemplo. Que, por ejemplo, este signo de pregunta esté relacionado con la W. El 5 está relacionado con cuadradito. Que triangulito está relacionado con la I. Y que la A también está relacionado con la I. Y en este caso, de esta función, esta desfunción, todos los elementos de A están relacionados con un único elemento de B, cumple las condiciones de función. ¿Vale? En este caso, que sí es función, entonces tenemos el dominio, que es el conjunto A, el codominio, que es el conjunto B, y en este caso, el rango de esta función, pues coincide con el conjunto B o el codominio. Son todos los elementos, ¿no? Están ocupados todos los elementos. Entonces, en este caso particular, el rango es igual al codominio. ¿Vale? Entonces ya vimos, hay situaciones donde el rango y el codominio coinciden, hay situaciones donde el rango y el codominio no coinciden. Y lo que les mencionaba hace ratico, de los conjuntos importantes en una función son el dominio y el rango. Son el dominio y el rango. Son los conjuntos más importantes
de una función. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una funcioncita. ¿Listo? Este es un ejemplo de una función. Y el rango en esta función que tenemos aquí, el rango sería el conjunto formado por la e, el 0, el número pi y el número menos 3/4. Esos son los elementos que están ocupados en el codominio. Significa entonces que ese es el rango, ¿cierto? No coincide con todo el codominio. Ahora bien, ¿qué maneras tenemos nosotros para representar una función? Nosotros vimos la manera pues más básica de representar una función hasta el momento, que es lo que se conoce como diagrama sagital, que fue lo que acabamos de hacer. Pero existen varias maneras de reconocer. ¿Sí? Diagrama. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Hay varias maneras de poder representar una función. ¿Listo? Miren, por aquí hay otra, por ejemplo, por pares ordenados. Aquí hay otra por pares ordenados. Entonces, en pares ordenados, nosotros lo que hacemos, aquí por acá, si vamos a representar una función por pares ordenados, por ejemplo, ¿listo? Si vamos a representar una función por pares ordenados, por ejemplo, entonces nosotros colocamos f es igual al conjunto y nuestra función pues la vamos a representar así, como un conjunto, pero exactamente de pares ordenados. Por ejemplo, el 2,5, por ejemplo, otro par ordenado sería 3, cuadrito, por ejemplo. Otro par ordenado sería, por ejemplo, pongámosle, no sé, 7, triangulito, por ejemplo. Pongamos, por ejemplo, el 8,8, supongamos, y pongamos un último. Pongamos, por ejemplo, el 3, bueno, el menos 3, signo de admiración. Esa podría ser una representación de una función en pares ordenados. Lo que me está diciendo esta función es que el 2 está relacionado con el 5, el 3 con el cuadrito, el 7 con el triángulo, el 8 con el mismo y el 3 con el signo de admiración, ¿vale? Eso sería lo que me está diciendo. Si yo transcribo esto a lo que estábamos haciendo antes, a diagrama sagital, entonces pues sería algo así, ¿no? Por aquí tenemos nuestro conjunto A, nuestro conjunto B. Nuestro conjunto A consta del elemento o de los elementos 2, 3, 7, 8 y menos 3. Y el conjunto B consta de los elementos 5, cuadrito, triángulo, 8 y signo de admiración. Por aquí estaría A, por aquí estaría B, por aquí estaría F. Y las relaciones serían así, ¿no? 2 relacionado con 5, en este caso, 3 relacionado con cuadrito, 7 relacionado con triángulo, 8 relacionado con 8 mismo y menos 3 relacionado con signo de admiración, ¿vale? Entonces, es otra manera de representar funciones. Otra manera de representar funciones. Ahora bien, hay más formas de representar funciones, incluso hay más formas que podemos utilizar para representar funciones. Una de las más comunes es mediante diagramas. Y de hecho, de esos diagramas ya hemos hecho algún par de ejemplos. Cuando hemos estudiado, cuando hemos estado aquí en clase, hemos hecho algún diagrama de alguna función. Ese diagrama pues les he más o menos indicado cómo se interpreta. Pero bueno, podría ser algo así. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar una función aquí. Pongámoslo así en pares ordenados. Pongamos, por ejemplo, 1, 3, por ejemplo. Pongamos, por ejemplo, no sé, 2,5, por ejemplo. Por ejemplo, 3, menos 1, por ejemplo. 4,2, por ejemplo. Y pongamos un último, 5,0, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos una función representada por pares ordenados. Eso lo podemos colocar en un diagrama. Nosotros hacemos entonces lo que conocemos como un plano cartesiano, en este caso son números. Entonces hacemos un planito cartesiano. Por aquí hay un planito cartesiano.
Y entonces la situación es la siguiente. Hacemos nuestro plano cartesiano y la situación es la siguiente. En el eje, aquí, aquí listo. En el eje horizontal, es decir, voy a marcárselos para que no nos equivoquemos después. Es decir, este eje de aquí, en el eje horizontal, vamos a graficar el dominio. ¿Listo? Ese eje horizontal va a representar al dominio de la función. Mientras que el eje vertical, que es este eje de acá, representa al codominio de la función. ¿Listo? O ahí van a estar los valores de la función o los elementos del codominio o del rango de la función. Entonces, esa es la situación. El eje horizontal va a estar destinado hacia el dominio de la función y el eje vertical hacia el codominio de la función. Y en este caso, como son números, yo puedo colocar los numeritos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Puedo colocar, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí ya está negativo, incluso menos 1, menos 2, menos 3. Incluso los elementos del dominio también pueden ser negativos, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, por ejemplo. Y entonces, el punto, pongámoslo en verde, pongamos este entonces, el punto 1, 3. Recuerden entonces, 1 en el dominio, 3 en el codominio, ¿cierto? El 1 está relacionado con el 3, eso es lo que me está diciendo ese diagrama, esa forma de representar la función por parejas ordenadas. El 1 es el que está en el dominio, aquí, 1 aquí en el dominio, y de ahí subo hasta 3 en el codominio. Entonces voy así, voy hasta 1 en el dominio y subo hasta 3 en el codominio y me da este puntico de ahí. Ese puntico representa entonces a ese primer par ordenado. 1 en el dominio y 3 en el codominio. El segundo puntico es 2 en el dominio y 5 en el codominio. Entonces voy hasta 2 en el dominio y subo hasta 5 en el codominio. Entonces ese segundo puntico representa a ese segundo par ordenado. El tercer par ordenado sería 3 menos 1, 3 en el dominio y menos 1 en el codominio. O sea que ahí sería ese tercer puntico. Luego sigue 4, 2. 4 en el dominio y 2 en el codominio. Y 5, 0. 5 en el dominio y 0 en el codominio, es decir, no me muevo de ahí, ¿vale? Entonces, esa también es otra manera de representar funciones. De hecho, es la manera que más utilizamos cuando estamos estudiando matemáticas. Esa es la forma estándar de representar funciones numéricas para nosotros. Esa es la que vamos a utilizar más. Incluso en este caso, o incluso en muchos casos, nosotros podemos utilizar unas líneas para unir los punticos, ¿vale? Podemos utilizar una linecita por acá, la voy a utilizar en azul si quieren. Entonces, por ejemplo, uno aquí, por ejemplo, uno acá, por ejemplo, uno aquí, y por ejemplo, uno aquí, que fue el último. ¿Listo? Y entonces, esa sería la gráfica de esa funcióncita, o al menos la representación gráfica de esa función que dimos aquí nosotros por pares ordenados. Entonces, de esto quiero que quede muy claro que el eje horizontal es el que está destinado al dominio de la función, al dominio de f, es el que está destinado al dominio de f, y el eje vertical es el que está destinado al codominio de f. ¿Listo? Eso quiero que quede muy claro porque siempre, siempre, siempre va a ser así. No importa el tipo de función que estén graficando, no importa la gráfica que vayan a hacer, siempre el eje horizontal va a estar destinado al dominio y siempre el eje vertical va a estar destinado al codominio. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? Miren, por ejemplo, esta gráfica también de una función. Esta gráfica representa a la temperatura, ¿vale? Entonces, con respecto a la fecha. ¿Listo? Entonces, miren,
Por ejemplo, aquí en el eje horizontal están los días. Por ejemplo, los días de un mes. Aquí está, por ejemplo, hasta el 30, suponiendo que ese mes tiene 30 días. ¿Listo? Y en cada uno de esos días se tomó un dato de la temperatura. Entonces, por ejemplo, el día es el día 0, empezaron con el día 0, asumo que aquí gráfica también, bueno. El día 0 está relacionado, parece como con el 50, el día 1 está relacionado como con un 55 más o menos, pues lo que se ve en la gráfica con un 55. O sea que en el día 1 hubo 55 grados Fahrenheit, el día 2 hubo casi 80, hubo como 75 grados Fahrenheit más o menos, el día 3 hubo como menos de 70, como 65, 66 más o menos, y así sucesivamente. ¿Listo? Esta es una gráfica entonces de la fecha versus la temperatura. ¿De acuerdo? Y entonces esa es la información que nos va a dar. Recuerden, eje horizontal, dominio, eje vertical, codominio. ¿Listo? Esa es otra forma de representar funciones. Pero hay más todavía. Incluso miren, por aquí hacen una por tablas. Aquí hacen una escrita, aquí hacen una expresión matemáticas. ¿Listo? Hay más formas de representar funciones. La de tablas es muy parecido a lo que estábamos haciendo. En la tablita, pues uno simplemente llega y coloca dos tablitas, o mejor dicho, una tabla con dos columnas. Puede ser, por ejemplo, vamos a armar una tabla aquí rapidito. ¿Listo? Armemos una tabla aquí rapidito, por ejemplo. Ahí. ¿Listo? Esta tablita de aquí nos va a decir cómo se comporta esa función o qué características tiene esa función. ¿Cómo la vamos a llenar? En una columna ponemos el dominio, le solemos poner X para indicar que va a ser el dominio o que son los valores del dominio. Y a la otra columna le ponemos f de x para indicar que es el codominio o los valores con los que está relacionado el valorcito x. ¿Listo? Si, por ejemplo, esta fuese numérica, si, por ejemplo, fuese una numérica, sería algo así. Supongamos, al menos 3 lo voy a relacionar con 2, por ejemplo. Al menos 2 lo voy a relacionar, por ejemplo, con 1. Al menos 1 lo voy a relacionar con 0. Al 0 lo voy a relacionar con 2. Al 1 lo voy a relacionar, por ejemplo, con 3. ¿Listo? Y eso de ahí representa una función. Ahí me está diciendo quién es el dominio. El dominio, voy a colocarle así, o vamos a hacer la flechita completa. El dominio en este caso entonces sería menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1, ¿vale? El codominio sería, por ejemplo, el codominio sería 2, 1, 0, 2, 3. Y esta función está haciendo esto, ¿no? Lo más simple. El menos 3 lo está relacionando con 2, el menos 2 con 1, el 1 con 0, el 0 con 2 y el 1 con 3. Esto sería A, esto sería B y esto sería la función. ¿Listo? Esa sería la situación. Entonces, en la columna de las X van los elementos del dominio, en la columna de las F de X. Algunas veces le ponen hasta una Y también, es válido. En la columna de las Y o en las columnas de las F de X van los elementos del codominio o cómo está relacionada la función. ¿Listo? Y esta, por supuesto, también podemos hacer gráfica de esa función. Hagamos una gráfica brevemente. Sería algo así. Podemos hacer una gráfica por aquí, un poquito rápido. Sería algo así. Menos 1 por acá, menos 2 por acá, menos 3 por acá. ¿Cierto? Aquí menos 4 no está relacionado con nadie. Aquí es 0, 1, 2. Pongamos los valores en el eje Y. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Listo? Entonces dice así. El valor menos 3 está asociado con 2. Menos 3 en el dominio, 2 en el codominio.
Entonces, ese sería el primer puntico. Menos 3 en el dominio y 2 en el codominio. Entonces sería el punto menos 3,2. El siguiente sería menos 2,1. Menos 2 en el dominio, 1 en el codominio. Entonces sería ese valorcito de ahí. Menos 1,0. Entonces menos 1 en el dominio y 0 en el codominio. Entonces no nos movemos de ahí. 0,2. 0,2. Aquí está 0 en el dominio y 2 en el codominio. Y 1,3, 1 en el dominio y 3 en el codominio. Entonces, esa sería la grafiquita de esa función, ¿no? Parece que fuese algo así y parece que fuese algo para acá, aunque ahí como que hay una poquito más. Parece que fuese esa la gráfica de esa funcioncita, ¿listo? Pero entonces, otra manera de representar funciones por tablas. De hecho, todas estas formas las vamos a utilizar, todas las formas termina utilizando la 1, termina utilizando esta, algunos casos, termina utilizando, por ejemplo, la de diagrama sagital, que también la vimos, termina utilizando la de la tablita muchas veces, la gráfica también muchísimas veces, ¿vale? Pero repito, hay más todavía. Incluso hay maneras escritas. Miren, por ejemplo, esta forma de escribir una función. Está diciendo, a cada número real le corresponde su cubo. Entonces, aquí está diciendo, por ejemplo, en esta forma de aquí, que si vamos a armar la función, por ejemplo, si vamos a armar la función, entonces, bueno, hacemos la tablita, ¿cierto? Hagamos la tablita rapidito. Si vamos a armar la función, por ejemplo, para ver más o menos cómo se comporta esa función, una tablita aquí rapidito. Aquí están las X, aquí están el f de X. No voy a hacer el resto de la tablita, pues, porque por tiempo. Pero entonces dice, a cada número real le corresponde su cubo. Entonces pongamos un número real, 1. Entonces dice que 1 está relacionado con el cubo de ese número, es decir, con 1 al cubo, que en este caso es 1. O sea que, en otras palabras, el 1 está relacionado con el mismo 1. El 2 está relacionado con el cubo de él. Quiere entonces decir que el 2 está relacionado, 2 a la 3 es 8, entonces 2 está relacionado con 8. 3 está relacionado con 3 al cubo, y 3 al cubo es 3 por 3, 9, por 3, 27, o sea que está relacionado con 27 al final de cuentas. 4 está relacionado con 4 al cubo, 4 por 4, 16, por 4, 64. 5 está relacionado con 5 al cubo, por ejemplo. 5 por 5, 25, por 5, 125. O sea que al final de cuentas, 5 está relacionado con 125. Pero, por lo menos, esa función que nos dicen ahí en palabras, no alcanzamos a llenar la tabla, no alcanzamos a representar en un diagrama de tablas toda esta función que nos estaban diciendo ahí, porque la función dice, a cada número real le corresponde su cubo. ¿Listo? En otras palabras, pues tendríamos que coger cada número real, que son infinitos ya, y mirar en la tablita qué número le corresponde, cuál es el cubo de ese número, y lo cual pues es imposible, ¿vale? Significa entonces también que depende del contexto, alguna forma u otra pues es más viable. Por ejemplo, esta que estamos hablando ahorita. A cada número real le corresponde su cubo, pues no la vamos a poder nosotros expresar en la tablita, porque no podemos hacer una tabla tan grande para colocar todos los números reales. No la vamos a poder colocar nosotros tampoco en el diagrama sagital, porque en el diagrama sagital tendríamos que colocar todos los números reales y tampoco son infinitos, entonces tampoco estaría en el diagrama sagital. Y en este caso, pues, la expresión así como está aquí, una expresión escrita en una frase, pues, nos puede indicar exactamente a qué se refiere esa función. E incluso, esa función en particular le podríamos dar una expresión matemática. La expresión matemática que le podríamos dar es f de x igual a x al cubo, por ejemplo. Esa es una expresión matemática que define esa función de este ejemplito de ahí. A cada número real le corresponde su cubo. Significa entonces matemáticamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo esto?
Lo que me está diciendo esta expresión es que vaya usted, tome un número real X cualquiera, tome un número real X cualquiera, ¿cierto? Tome un número real X arbitrario cualquiera. La función lo que va a hacer es relacionar ese X con X al cubo, ¿vale? Justamente lo que me está diciendo en palabras. Entonces, digamos que a manera matemática, pues las dos maneras más convenientes de graficar una función o de tener idea de una función, pues sería entonces o bien la manera escrita o bien la manera dada en expresión matemática. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí dimos el concepto de función, ¿vale? Dijimos que era una relación entre dos conjuntos, el dominio y el codominio, y que a cada elemento del dominio le corresponde solo un elemento del codominio. Dimos ejemplos de funciones, dimos ejemplos de cosas que no eran función. Además de eso, vimos qué formas hay de poder ilustrar una función. El primero que vimos fue diagrama sagital, la manera más fácil, pero no es la única forma, ¿vale? Aparte de diagrama sagital, también la podemos representar por pares ordenados, como está aquí. Aparte de pares ordenados, también la podemos representar en una gráfica, como está aquí, recordando que el eje horizontal está destinado hacia el dominio de la función y que el eje vertical está destinado hacia el codominio de la función. Otra manera que lo podemos representar fue mediante tablas, como la que está acá a la izquierda. Una tablita de esta también nos puede representar una función. Otra manera de escribirlo fue mediante expresiones matemáticas como f de x igual a x al cubo. Y otra manera de escribirlo fue mediante expresiones escritas muy claramente como esta expresión de aquí, que es a cada número real le corresponde su cubo. ¿Listo? Incluso, observen que si yo pongo f de x igual a x al cubo en un graficador, eso lo entiende. Por ejemplo, coloquemos Desmos, que es un graficador que hemos utilizado ya varias veces. Un graficador Desmos y coloquemos f de x igual a x al cubo. Miren que Desmos entiende esa expresión y me genera esta gráfica de aquí. Y esa gráfica, pues es justamente la que corresponde a las gráficas que estábamos haciendo, ¿no? A estas gráficas que estábamos haciendo. Entonces, esta es la manera de graficar en el plano cartesiano a esa función f de x igual a x al cubo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues lo que pasó fue que Desmos tomó cada punto del dominio, el eje horizontal, y miró qué relación tenía el codominio y bueno, fue uniendo esos punticos mediante un trazo suave y por eso le va dando esta línea de aquí, esta gráfica de aquí suavecita. Si yo doy clic en cualquier puntico de la gráfica, Desmos me muestra dos valores. Miren, por ejemplo, ahí. Miren, por ejemplo, aquí. Ahí. Si yo doy clic ahí, Desmos me muestra 1, 1. Si ven que me muestra el par ordenado y está indicando entonces que el 1 está relacionado con el 1. ¿Listo? Que eso fue lo que hicimos o fue lo que vimos acá en el ejemplo. Aquí mírenlo. El 1 está relacionado con 1. ¿Vale? Eso fue lo que hicimos aquí. Si yo me paro en otro punto, por ejemplo, busquemos al de 2. 2 está relacionado con 8. Entonces aquí debería señalar 2 con 8. Busquemos dónde está 2 y dónde pasa la gráfica. Aquí, miren. Aquí es como difícil tratar de ubicar exactamente el puntico, pero ahí lo muestra, miren. 2,8. Significa entonces que el 2 está relacionado con el 8. ¿Listo? Y esa es la situación. Nosotros, para el curso, pues, estamos más interesados en este tipo de funciones, en las funciones reales, las funciones que podemos graficar, que demos, por ejemplo, un graficador o cualquier graficador que tenga en su celular o en su computador puede entender
puede generar una gráfica como esta. Bueno, y ese es el tipo de funciones que más nos interesan a nosotros. ¿Listo? Resulta que nosotros podemos dar expresiones matemáticas. Miren, por ejemplo, esta de acá. F de x igual a 3x cuadrado menos 5x más 7. Esa función lo que me está haciendo, esa función lo que está diciendo es que tome un valor de x, tome un valor arbitrario de x, y esa función lo va a relacionar con el número 3x cuadrado menos 5x más 7. ¿Listo? Piensen, por ejemplo, en una función como en un proceso, ¿vale? Una función podría ser un proceso que toma un número x y le aplica el proceso de elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por 3, luego lo multiplica por 5, le resta eso y luego lo suma con 7, como un proceso de ese tipo. Una función se puede pensar como en un proceso que coge un valor de x arbitrario y bueno, le hace todas estas operaciones que dice aquí. ¿Listo? Por supuesto que para esta función que nos dan aquí, nosotros podemos graficarla, podemos hacer una tabla de valores, podemos mirar cuál es el dominio, mirar cuál es el rango, mirar cuál es el codominio. Todo eso podemos mirar. ¿Listo? Todo ese tipo de cosas podemos verificar ahí. En este caso particular, vamos a ver el ejercicio que nos pide. Voy a copiar esta función. Voy a copiar esta función. Miren, por ejemplo, ahí está. ¿Listo? La podemos graficar. Si ya la coloco en Desmos, me la grafica. 3x cuadrado menos 5x más 7. Voy a ocultar esta. Voy a colocar 3x cuadrado. Ni siquiera es necesario que ponga el f de x menos 5x más 7. ¿Listo? Esta es la función que me genera Desmos. ¿La puse bien? 3x cuadrado menos 5x. Sí. Esa es la función que me genera Desmos. La gráfica de esa función 3x cuadrado menos 5x más 7. ¿Listo? Esa es la situación ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que me pide el ejercicio? Lo que me pide el ejercicio es, vamos a ver, dice, resuelva o calcule o simplifique tanto como sea posible estas expresiones. Entonces vamos a hacerlo, ¿listo? Vamos a tratar de hacer esta partecita de acá. Vamos a tratar de hacer esta partecita de acá. Entonces sería así. Aquí, aquí. ¿Vale? Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Listo. Entonces vamos a hacer esta partecita. F de menos 2, ¿a qué sería igual? Entonces lo que tratamos de hacer es averiguar cuál es el proceso que le hace la función f al número menos 2. Entonces lo que decíamos hace rato, el proceso es hacerle todas las operaciones que están ahí, ¿cierto? Lo que hace es tomar el menos 2, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por 3, a este sumarle 5 por menos 2 y pues, aumentarle 7. Ese es todo el proceso que le hace la función a el número menos 2, ¿vale? Lo leo, menos 2 al cuadrado, lo multiplica por 3, le resta menos 5 por menos 2 y le suma 7. Mejor dicho, uno dice aquí que sustituye, uno lo que dice en este punto es que sustituye, a ver, yo coloco este que me pinté aquí, uno lo que dice en este punto, o la palabra que uno utiliza es que evalúa la función en menos 2. A esto se llama evaluar la función en menos 2. Es sustituir, reemplazar en toda parte donde aparezca x en la función, reemplazarla por ese valor, menos 2. A eso se refiere con evaluar la función en menos 2. Ver con quién está relacionado menos 2 o ver cuál es el proceso que le hace menos 2 a la función o, mejor dicho, sustituir el valor de x por menos 2 en todas las partes donde aparezca en la función y hacer las operaciones correspondientes.
¿Cuáles son las operaciones correspondientes? Bueno, aquí sería menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4 positivo, menos, aquí bueno, menos por menos más, de hecho, menos por menos más, 5 por 2, 10, más 7. 5 por 2, 10 más 7. ¿Listo? Ese sería el proceso que le hace la función al punto menos 2. Y aquí finalmente puedes hacer las operaciones, ¿no? 3 por 4, 12, más 10, más 7, esto me da 12 más 10, 22, más 7, 29. Quiere decir que si nosotros hiciéramos el diagrama sagital de esa función, entonces, bueno, si hiciéramos ese diagrama sagital y pudiéramos incluir todos los números, si hiciéramos el diagrama sagital e incluir todos los números, este es A, este es B, este es F, entonces cuando hiciéramos ese diagrama, pues el número menos 2 estaría relacionado con el número 29 en algún punto. ¿Listo? Y todos los demás números, pues que no podemos colocar aquí, harían falta. Todos los demás infinitos números que no podemos colocar ahí, harían falta. Pero eso sería la relación que hay. Menos 2 evaluado en la función, pues nos da 29. Quiere decir que el punto menos 2 en el dominio está relacionado con el número 29 en el codominio. ¿Listo? Esa sería entonces la situación que pasa ahí. Lo otro que dice es evaluar la función en el número 1 sobre A. Entonces, vamos a evaluar esa función en el número 1 sobre A. Lo de hace rato. Simplemente lo que hacemos es sustituir en cada valor de X, en donde aparezca X, esa expresión menos 1 sobre A. Entonces quedaría así. F evaluado en 1 sobre A sería, tomamos el 1 sobre A, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 3, le restamos 5 por 1 sobre A, más 7. Ese sería el proceso que le hace la función al número 1 sobre A. 1 sobre A lo eleva al cuadrado, lo multiplico por 3, le resta al resultado que me dé, le resta menos 5 por 1 sobre A y le suma al final 7. Entonces, F evaluado en 1 sobre A es toda esa expresión que está ahí. ¿Listo? ¿Cuánto me da? Pues bueno, ya depende de quién fuese A, ¿no? De quién sea A. Ahí ya se podría encontrar el resultado, pero pues no tengo el valor de A exactamente. ¿Listo? Entonces, eso sería el asunto ahí. En el diagrama sagital, por aquí estaría 1 sobre A, entonces acá debería estar el 3 por 1 sobre A al cuadrado, menos 5 por 1 sobre A, más 7, algo así. Y esto estaría relacionado ahí, ¿vale? Luego me dice, evalúe esta expresión. Esta expresión es clásica de las matemáticas. Esa expresión f de a más h menos f de a sobre h es clásica en las matemáticas porque representa, en cálculo diferencial, representa la derivada. Entonces, eso pues es clásico allá y es algo que hay que hacer bastante. Entonces, veamos qué nos da f evaluado en a más h menos f de a sobre h. Veamos qué nos da ese cociente. ¿Listo? Entonces, la función evaluada en A más H. Entonces, vamos a ver qué proceso le hace la función al número A más H. El proceso que le hace es elevar ese número A más H al cuadrado, multiplicarlo por 3, restarle 5 por A más H y sumarle 7. Eso es lo que le hace la función al número A más H. ¿Cómo sé eso? Pues en cada lugar donde aparece X, yo sustituyo ese X, lo sustituyo por lo que está evaluado aquí, que en este caso es A más H, ¿cierto? Eso es A más H. Ahora le resto, dice que le reste la función evaluada en A. ¿Cuál es el proceso que le hace la función a A? Lo eleva al cuadrado, lo multiplica por 3, le resta 5 por A y le aumenta 7. Ese es todo el proceso que le hace la función al número A. Y dice que todo esto lo divida por H. Entonces, ese sería el cociente de esa expresión. F de A más H sería entonces 3 por A más H al cuadrado menos 5 por A más H más 7. Eso sería F de A más H. Menos F de A, menos F de A, que es
3 por a al cuadrado menos 5a más 7, y todo eso sobre h. Y dice pues que simplifique, ¿no? Entonces uno comienza a simplificar lo que más puede. Entonces voy a simplificar esta expresión. En primer lugar, ese a más h al cuadrado lo voy a simplificar o lo voy a expandir mejor, que sería como la palabra correcta, con la reglita de expansión que ya sabíamos, ¿no? A más b al cuadrado es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces lo expando con esa reglita de expansión. El 3 sigue multiplicando ahí, no he hecho nada con él. Y expando. Primero al cuadrado es a cuadrado más 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Utilicé la reglita de expansión. Menos 5 por a más h. Entonces voy a hacer ley distributiva para eliminar paréntesis. Menos 5 por a, ¿cierto? Y menos 5 por h. Y más 7. Ahí he hecho factorización, he hecho distributiva y he logrado quitar un paréntesis, me falta quitar otro, pero ese es el primer término. Voy desde aquí hasta aquí. Luego dice que le reste eso que está en el otro paréntesis, pero como el paréntesis está precedido pues por ese signo menos, entonces todo lo que está dentro del paréntesis debe cambiar de signo. Repito, el paréntesis está precedido por el signo menos, entonces todo lo que está dentro del paréntesis debe cambiar de signo. Por eso, aquí había un menos 3, en un 3a, le puse menos 3a, había un había un 3a cuadrado, le puse menos 3a cuadrado, había un menos 5a, le puse más 5a, y había un 7, le puse un menos 7. Todo lo que está dentro del paréntesis debe cambiar de signo. Finalmente, para poder cancelar o para poder quitar ese paréntesis que me falta, voy a hacer distributiva aquí. Hago distributiva y voy a simplificar, entonces, en ese caso. Es lo que me pide el ejercicio, ¿no? Simplificar. 3 por a cuadrado es 3a cuadrado. 3 por 2ah es 6ah. 3 por h cuadrado es 3h cuadrado. Menos 5a menos 5h más 7 menos 3a más 3a cuadrado. 5a menos 7 y todo esto sobre h. Ahí simplemente hice distributiva y volví a escribir el resto tal cual. Ahora llegó la hora de cancelar lo que tenga que cancelar. El primero que voy a cancelar es 3a, observen. Aquí está 3a cuadrado y aquí está menos 3a cuadrado. Se anulan, ellos se suman y se anulan. ¿Listo? Otro que puedo cancelar también fácilmente es el 5a. Miren, aquí está sumando y aquí está restando. Aquí no, a este de acá. Aquí está restando el mismo término, entonces suman y restan, se anulan, entonces se cancelan también. Otro que puedo cancelar es el 7, observen, 7 está sumando aquí, 7 está restando acá, entonces se cancelan, se anulan. Listo, y creo que no más, ¿cierto? No veo nada más que pueda cancelar. Al final de cancelar todos los números, ¿qué me quedó? Al final de cancelar eso me quedó 6ah más 3h cuadrado menos 5h sobre h. Eso fue lo que me quedó. Finalmente, pues, puedo factorizar un h o puedo cancelar un h, como decíamos el otro día. Puedo cancelar h con h, puesto que h es factor común de todos los que están en el numerador. Y me quedaría 6a más 3 menos 5. Aquí 3h. Vamos a hacerlo correctamente. ¿Listo? Vamos a hacerlo bien. Voy a factorizar un h antes, entonces voy a factorizar un h, entonces me quedaría así. Factorizo un h en el numerador. ¿Para qué? Para poderlo cancelar con el h del denominador. Cancelo h con h y eso me da el resultado. 6a más 3h menos 5. ¿Listo? Eso me da 6a más 3h menos 5. Ahí pues hemos hecho varios procesos que tienen que ver con funciones. Estos procesos pues apenas estamos comenzando a estudiar el tema de funciones. Puede ser que estos procesos algunos nos cuesten todavía un poquito de trabajo. No hay problema. Pero la cuestión es darnos cuenta que cuando decimos en una expresión de función f evaluado en algo, así sea estrella, por ejemplo, lo que significa es que yo voy a la expresión de función y en toda parte donde me aparezca x, le pongo esa estrellita, básicamente. Aquí es 3x cuadrado menos 5x más 7, entonces yo pongo
3 estrellita al cuadrado menos 5 por estrellita más 7, ¿vale? Eso es lo que quiero que caigan en cuenta en este momento. Que si yo digo f evaluado en algo, entonces voy a la función, a la expresión de la función, y en cada lugar donde me aparezca una x, pues le pongo estrellita. Por eso cuando me dijeron f evaluado en a más h, entonces yo fui y en cada lugar donde va x le puse a más h. Por eso me quedó 3 por a más h al cuadrado menos 5 por a más h más 7, ¿cierto? En cada lugar donde aparece x le pongo eso que me dicen ahí que le ponga. En este caso a más h o en el caso de acá estrellita. ¿Listo? Aquí estaba resuelto el ejercicio. Miren bien. Miren, aquí está resuelto el ejercicio. Observen. Ellos lo hicieron más rápido, por supuesto, no hicieron las cuentas pues con todo el detalle como nosotros, pero por ejemplo la parte 3, que es f evaluado en a más h menos fa sobre h, a ellos les dio 6a más 3h menos 5, ¿vale? 6a más 3h menos 5, o sea que estuvo correcto lo que hicimos, ¿listo? Estuvo correcto lo que hicimos. Acá hay otros ejercicios, miren este de acá, tiene que ver con el dominio de la función. Veamos a ver qué pasa con esos ejercicios, ¿listo? Por ejemplo, estos ejercicios de acá. Muchachos, preguntas, dudas que tengan hasta ahí, inquietudes. Se está complicando el asunto, ¿no? La función es un tema que hay que entender bien porque, como les dije de rato, casi que toda la matemática está basada en funciones. Entonces, hay que saber entender muy claro toda esta parte de funciones. Entonces, miren, por ejemplo, la primera función, nos dicen, en la función A nos dicen que la función f de x es la función 2x menos 1 sobre x más 5. Y nos piden hallar el dominio de esa función. Nos dicen, calcule cuál es el dominio de esa función f. Resulta que en este caso, pues uno tiene que ver qué valores de x, qué números yo puedo poner en la función sin tener ningún problema. Ese es el objetivo de encontrar el dominio. Yo debo ver qué valores, qué números yo puedo colocar en la función sin tener ningún inconveniente. Hay veces que podemos colocar algunos números, hay veces que podemos no colocar algunos otros números. Por ejemplo, en el caso de la función f, esa función f yo me doy cuenta de que consta de dos partes, un numerador y un denominador. ¿Listo? Esa función f consta de dos partes, numerador y denominador. Observen que en el numerador yo no tengo ningún problema, porque yo a cualquier número real, lo puedo multiplicar por 2 y restarle 1. No tengo ningún problema con el numerador. Cualquier número real, yo lo puedo multiplicar por 2 y restarle 1. O sea que en el numerador no tengo mayor inconveniente. El inconveniente viene del denominador. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que para que algo tenga sentido, para que algo que tenga denominador tenga sentido, ese denominador tiene que ser distinto de 0. La división por 0 no está definida. Entonces, para que algo tenga sentido, ese denominador tiene que ser distinto de 0, ¿vale? En total, entonces, esa función f que yo tengo ahí, para calcular el dominio de esa función f, yo tengo que calcular todos los puntos donde puedo sustituir la variable x sin tener ningún inconveniente, pero todo se reduce a que el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿vale? Todo se reduce a que el denominador tiene que ser distinto de 0. Ya dije, en el numerador no pasa nada, no hay ningún problema en el numerador. El problema está en el denominador. ¿Qué números hacen que el denominador sea 0? Pues yo puedo calcularlos, puedo resolver esta ecuacioncita de ahí, x más 5 igual a 0, y yo calculo que cuando x vale menos 5,
Yo calculo que cuando x vale menos 5, el denominador se hace 0. Entonces, yo calculo que si x es igual a menos 5, entonces el denominador se anula. ¿Listo? Si x es igual a menos 5, el denominador se anula y hay problemas. El denominador no se puede anular, no se puede volver 0. En otras palabras, ¿qué estamos calculando? ¿Qué estamos diciendo aquí? Que para que esa función tenga sentido, yo puedo tomar cualquier número real, cualquiera, pero menos el número menos 5. El número menos 5 no lo puedo tocar, porque es el número que hace que el denominador sea 0 y es el número que hace que la función tenga problemas. ¿Listo? Esa es una manera de analizar una función. ¿Cuál es el dominio de esa función? Bueno, analizo la función, miro qué características tiene. Según las características veo dónde puede tener problemas. En esta función que me dieron aquí, pues era una función que tiene un denominador y resulta que yo sé que para que tenga sentido la función, pues el denominador tiene que ser distinto de 0. Y eso fue justamente lo que hice. Observen más que si yo grafico esa función en Desmos, si yo voy y la pongo en Desmos, miren lo que va a pasar. Menos 2x, perdón, 2x menos 1. Voy a ocultar esta. Voy a ponerla aquí. 2x menos 1. ¿Cierto? Sobre x más 5 creo que era, ¿no? X más 5. Sí, ahí, listo. Miren lo que va a pasar con esa función. Lo que pasa entonces, ocurre que en el punto x igual a menos 5, que es aquí justamente, incluso voy a hacer una lineecita ahí para que lo miren, es el punto, perdón, es el punto menos 5, ¿no? Ahí está. Ahí señalé el punto x igual a menos 5. Lo que pasa es que la función que me están dando, que la gráfica es esta función verde, pues se dispara hacia el infinito. Miren que se dispara hacia más infinito o hacia menos infinito. ¿Listo? Y deja de existir la función en ese punto x igual a menos 5. Ahí ya no existe función en ese puntico. Se saltó ese puntico de ahí. Mejor dicho, el punto x igual a menos 5 no pertenece al dominio de la función, ¿vale? Ese punto p igual a menos 5 no pertenece al dominio de la función. ¿Está claro? Entonces, no sé si esto lo solucionan por acá. Ah, miren, aquí está la solución. Dicen, para que esa función tenga sentido, para que la función f tenga sentido, es decir, nos dé un número, entonces debe ocurrir de que el denominador sea distinto de 0, ¿vale? Para que la función tenga sentido, el denominador tiene que ser distinto de 0, o lo que es lo mismo, x distinto de menos 5. Y esto pues nos lleva al dominio, que son los reales, quitándole ese número donde hay problemas, que es el número menos 5, y fue justamente lo que nosotros obtuvimos. ¿Listo? Fue justamente lo que nosotros obtuvimos. Entonces, esa es la situación. Cuando nos dan una función real, como en este caso, una función de las que nos interesan a nosotros, calcular el dominio significa entonces comenzar a analizar la función y estudiar qué valores pueden ingresar a la función sin causar ningún problema. Entonces, en este caso particular de este ejemplo que teníamos, ese conjunto o esa función, mejor dicho, tiene un denominador y ese denominador presenta inconvenientes. ¿Listo? Cuando ese denominador se hace 0, entonces ahí hay problemas. Quiere decir que para calcular el dominio, pues tenemos que quitar los valores de x que hagan que el denominador se hace 0. ¿Listo? Esa sería la situación que tenemos aquí. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes?
No. Vamos a hacer otro ejemplito aquí rapidito. Voy a cambiar el nombre de la función porque hasta ahora siempre hemos utilizado f, no necesariamente tiene que ser f. Puede ser, por ejemplo, g. Miren esto. G es igual a, pongámosle 3x menos 15. Pongámosle esto. ¿Listo? Raíz de 3x menos 15. Entonces, si nos dicen calcule el dominio de G, o a qué es igual el dominio de G, tenemos que estudiar entonces esa funcioncita de ahí. ¿Cómo la estudiamos? Bueno, lo mismo hace rato. Tenemos que analizar. Aquí ya depende de nosotros de qué tanto pues análisis podamos hacer. Y en este caso yo me doy cuenta de que mi función tiene una raíz cuadrada. Mi función g tiene una raíz cuadrada. Y yo sé que las raíces cuadradas presentan inconvenientes. Mejor aún, yo sé que para que una raíz cuadrada tenga sentido, lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Vale? Para que la raíz cuadrada de cuadrito tenga sentido, entonces cuadrito debe ser mayor o igual que 0. Esa es la situación. Para que tenga sentido esa raíz, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Significa entonces que para que tenga sentido, para que nos dé un número, para que no vaya a salir un error, para que tenga sentido esto, entonces resulta que para que tenga sentido raíz de 3x menos 15, para que tenga sentido, pongamos aquí para que tenga sentido, raíz de 3x menos 15, ¿vale? Entonces, lo que debe suceder es que lo que está dentro de la raíz, que es 3x menos 15, debe ser mayor o igual que 0. Eso es lo que debe pasar. Lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Entonces, pues resuelvo esta desigualdad. Paso el 15 que está restando, lo paso a sumar y me quedaría entonces así. Y el 3 que está multiplicando lo paso a dividir, entonces me quedaría, pues, hagámoslo completo, ¿no? Así. El 3 que está multiplicando lo paso a dividir, como es un número positivo no cambia la desigualdad, y esto me da que x es mayor o igual que 5. Entonces, para que esa función raíz de 3x menos 15 tenga sentido, yo debo tener que el valor de x debe ser mayor o igual que 5. Eso me da el dominio de la función. El dominio de la función g, en este caso g, ¿no? Eso me da el dominio de la función g. Porque el dominio de la función g son todos los números que son mayores o iguales que 5. Es decir, desde 5 hasta más infinito. Son todos los reales que son mayores o iguales que 5. Y observen que si yo pongo esa función en Desmos, así sucede. Observen que yo pongo esa función en Desmos. Por aquí debe estar la raíz. Raíz de 3x menos 15. Observen qué es lo que pasa. En el dominio de la función, es decir, en el eje horizontal, en el eje X, la función comienza a existir a partir del punto 5. En el dominio de la función comienza a existir a partir del punto 5 y hacia la derecha. Antes, a la izquierda del punto 5, no hay absolutamente nada de función. La función comienza a existir a partir de 5 y de ahí para adelante en el valorcito o en el eje X, en el dominio de la función. Fue justamente lo que acabamos de calcular. Para que esa función tenga sentido, entonces x debe estar en este conjunto, en este intervalo desde 5 hasta más infinito. Y bueno, gráficamente se corrobora que así es. La función comienza a existir a partir de 5, pero antes de 5 no hay absolutamente nada de función, ¿vale? Entonces, ahí hemos hecho algunos ejemplitos con respecto a funciones. Hemos calculado un par de dominios sencillos, pero bueno, ahí vamos. ¿Preguntas, muchachos, dos hasta ahí? ¿Está todo claro entonces? Bueno, está todo claro, parece.
Listo, muchachos. Entonces, ya nos vemos. Dejamos hasta aquí. Por lo menos ingresamos ya a un nuevo tema. Recuerden entonces, repito, de el viernes 6 de agosto en 15, es decir, el viernes 20 de agosto tenemos parcial, nuestro segundo parcial. Y el 9 de septiembre tenemos parcial, el último parcial, parcial final. Entonces, las anotan las fechas por ahí, 20 de agosto y 9 de septiembre. ¿Listo? No se van a olvidar. Bueno, muchachos, entonces nos vemos ya. Se cuidan mucho, que estén muy bien. Cualquier cosa les escribo al correo. Cualquier cosa, pues, estamos hablando, me pregunto. ¿Vale? Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, muchachos, que estén muy bien.